El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ocultado de todo. Con el instrumento de reserva de información, se ha negado a proporcionar datos sobre el Tren Maya, vacunas contra COVID, Ovidio Guzmán, Segalmex y pago a los médicos cubanos, entre otros. Lejos quedó aquella promesa de que sería el gobierno más transparente de la historia. No solo es el gobierno de los otros datos, sino también el de los datos ocultos. Durante 5 años, cuando él no esté en el poder o Claudia Sheinbaum casi finalice su gestión, podremos saber más de algunos de los siguientes temas. En enero del 2019, un ciudadano pidió vía transparencia una copia en versión electrónica del Plan Conjunto de Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos. Pemex confirmó una reserva de 5 años y señaló que a difundirlos podría en riesgo la seguridad de la empresa y de quienes participan en la estrategia contra el huachicol. Según un documento de la Secretaría de Gobernación, toda información generada en el ámbito federal es pública y accesible para cualquier persona. Solo, dice la SEGOV, podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal hasta por 5 años por razones de interés público y seguridad nacional. De acuerdo con datos de Pemex, los piquetes de huachicoleros aumentaron 123% en los primeros 5 años de su gobierno. La información salió a la luz. En junio del 2019, Pemex reservó por otros 5 años la información sobre la explosión del Alguelilpan Hidalgo por una toma clandestina que dejó 137 personas sin vida en enero del 2019. La paraestatal rechazó la entrega al afirmar que si el informe cae en manos de grupos dedicados al robo de combustible, el crimen organizado u organizaciones criminales, se pondría en riesgo la seguridad de la institución, así como del personal operativo. Pemex añadió que dar a conocer la información permite que las organizaciones dedicadas al huachicoleo cambien sus tácticas para realizar sus actividades. Y bueno, ya vimos que el huachicoleo aumentó en este sexenio 123%. En agosto del 2019, la Oficina de Presidencia solicitó reservar por 5 años información relacionada con la organización y contrataciones para el evento del informe presidencial del 1 de julio de ese año. Señaló que divulgar los anexos del contrato ADSN 00719, que incluye información sobre coordinación, logística, dispositivos y protocolos de seguridad, podría dar elementos para planificar y ejecutar algún ataque. Tampoco podemos saber cuántos agentes estadounidenses trabajan en suelo mexicano. En noviembre del 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió con una reserva de 5 años a una solicitud de información sobre cuántos agentes de la Agencia Antidrogas estadounidense DEA se encontraban operando en México. Se argumentó que no podía divulgar dicha información por el riesgo, el interés público y a la seguridad nacional. Y a ver, sabemos que López Obrador no ha tenido buena relación con la DEA. Apenas en mayo del 2024, López Obrador rechazó un informe sobre la DEA sobre los hallazgos sobre la presencia del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en los 50 estados de Estados Unidos. El mandatario señaló que Washington no ha atendido las causas de la crisis por el consumo de fentanilo. Se les hace muy fácil, dijo el tabasqueño, echarle la culpa a México. Sigamos. El 23 de diciembre del 2019, la información sobre las fallas en la emisión de pasaportes fue declarada como reservada por 5 años por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dependencia aseguró que esos datos revelarían información sensible que pondría en riesgo la seguridad y continuidad de las operaciones en la emisión de los pasaportes. Lo cierto es que las fallas, los problemas se mantienen en la plataforma para sacar citas y renovar pasaportes. En diciembre del 2019, la Cancillería reservó por 5 años los documentos sobre la negociación de un acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de tráfico de armas. Se dijo que divulgar datos del proyecto de acuerdo sin que ambos países estuvieran de acuerdo podría afectar las relaciones internacionales de México. Lo cierto es que las armas exclusivas del ejército estadounidense siguen ingresando a México. Vamos con el siguiente, el avión presidencial. En febrero del 2020, el Comité de Transparencia de Banobras confirmó la reserva por 5 años el documento Informe de Evaluación llamado a licitación, compra del Boeing 787-8 Dreamliner,
Para la Reserva, Banobras argumentó que era un proceso en curso y que difundir los datos podría tener un impacto en el procedimiento de comercialización y enajenación, además de que existían datos personales protegidos bajo el secreto comercial. Al final, sabemos que supuestamente el avión fue vendido a Tayikistán, el gobierno de ese lugar, y el gobierno federal, Claudia Sheinbaum incluida, lo siguen utilizando de bandera política. En julio del 2020, 8 personas murieron en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, por un lote de heparina sódica contaminada que se destinó a pacientes con hemodiálisis. Animal Político, quien solicitó información, recibió de la paraestatal una reserva por 5 años de ella por estar abierta una supuesta carpeta de investigación. A pesar de los esfuerzos y apelaciones, nunca se recibieron los documentos. Sigamos. ¿Qué otras cosas oculta López Obrador? El 25 de septiembre del 2020, Fonatur reservó un lustro los estudios originales que realizó la empresa Steer Davis Gill México para el Fonatur respecto al Tren Maya, que incluyen datos sobre el programa maestro de la obra, la preselección de su trazo y estimación de oferta y demanda. El organismo justificó que su divulgación vulneraría la correcta ejecución del proyecto. Así lo justifica. El tren se ha descarrilado, ha tenido fallas y ha devastado el sistema acuífero en su tramo 5. Es el proyecto más devastador en materia ambiental de toda la historia y ni siquiera es negocio. En octubre del 2020, el ejército reservó por 5 años el caso de un enfrentamiento entre militares y civiles el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el que presuntamente se dieron ejecuciones extrajudiciales. Un ciudadano había solicitado conocer, entre otros datos, el rango de los militares investigados por el caso. En julio del 2020, la Sedena confirmó la reserva por 5 años de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia Militar sobre el operativo contra Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, luego de que en una solicitud le preguntaran quién dio la orden de liberarlo. El presidente reconocería después que él dio la orden. Hoy, el presidente se queja de que los jueces liberan delincuentes. En el caso de la oficina de la presidencia reservó en febrero del 2021, por al menos 5 años y por razones de seguridad que se pueda conocer, un croquis o mapa interno del edificio de Palacio Nacional, incluyendo el nombre de las habitaciones. Y el señor presidente, que dijo que rentaría un departamento cerca de Palacio, sigue viviendo ahí. Sigamos, aeronaves de la PGR. En marzo del 2021, la Fiscalía General de la República reservó por 5 años la información sobre el gasto de almacenar y dar mantenimiento a 38 de sus aeronaves que no ha logrado vender desde 2019. La dependencia lo justificó diciendo que revelar esos datos podría en peligro a personal de esa dependencia. La Secretaría de Salud en abril del 2021 ordenó ocultar el contenido de los contratos para las vacunas contra el COVID-19 con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas para no divulgar secretos industriales y comerciales. México fue considerado el segundo peor lugar del mundo para enfrentar la pandemia y Hugo López-Gatell y es asesor de presidencia con un sueldazo. El 18 de noviembre del 2021, la Agencia Federal de Aviación reservó por 5 años los estudios de aeronavegabilidad, planes de inversión y detalles del plan de concesión del AIFA que fue otorgado a una empresa controlada por la Sedena. El argumento fue que se podría desencadenar un sabotaje de la obra. El AIFA se dijo que costaría 70,000 millones de pesos, pero terminó costando 90,000, un 29% más. El ramal del tren suburbano mencionado para la terminal aérea se cifró en 1.856 millones, ya van 25,000 millones, 37% más. Y sigamos de nuevo con el Tren Maya. En enero del 2022, con el argumento de que generaría una especulación en el precio de los inmuebles y afectaría el modelo de negocio, el Fonatur reservó por un lustro los datos de la compra de un terreno de 179 hectáreas a Banco Azteca. Lo cierto es que el Tren Maya se ha vuelto escenario del coyotaje de los hijos del presidente, que han gestionado millonarios contratos para sus amigos. La Guardia Nacional reservó por 5 años la bitácora y la lista de los pasajeros del avión oficial que utilizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para asistir a un evento de Morena en abril en Torreón, Coahuila, para promover la consulta de revocación de mandato presidencial.
La Secretaría de Gobernación reservó por 3 años toda la información que fundamenta la asistencia de Adán Augusto López a dicho evento. Argumenta que existe un procedimiento en contra del ya secretario por el INE y que por tanto no se puede abrir la información a la ciudadanía. El gobierno federal reservó en mayo del 2022 por 5 años el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, bajo el argumento de que la información de este constituye un riesgo a la seguridad nacional y de que se cometan delitos de sabotaje. El aeropuerto Felipe Ángeles generó utilidades por 78 millones de pesos durante el primer trimestre del 2024. Sin embargo, en este periodo también recibió apoyos del gobierno por 364 millones. No es negocio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reservó por 5 años en junio del 2022 la información de los daños por la toma de su edificio sede en el centro histórico de la Ciudad de México, al considerar que la información es de dominio interno. Su titular, Rosario Piedra, fue candidata de Morena y su gestión ha sido un constante apoyo a López Obrador. En medio de una serie de incidentes y reporte de abortos de aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México, en junio del 2022 se colocó un candado informativo a las llamadas idas al aire durante 5 años. La explicación fue que se violaría la ley de aviación civil. El AIFA no sirvió para evitar la saturación de la terminal aérea capitalina. Los vuelos siguen demorados y las instalaciones están en pésimas condiciones. El Banco del Bienestar reservó por 5 años el monto de los robos a sus sucursales en todo el país, a pesar de que de mayo a la fecha las denuncias pasaron de 82 a 194. En abril de 2023, el banco había entregado una lista en la que reportaba 82 asaltos, la cual estaba ordenada por fecha, estado y monto de lo sustraído. Hasta entonces sumaba 136 millones de pesos y otros robos por cuantificar. El presidente de México, escuche, asegura que no hay ningún robo en las sucursales. Será hasta el próximo sexenio cuando se podrá conocer el gasto público destinado a los salarios de 500 médicos cubanos traídos a México, con el argumento de que es información de seguridad nacional que hasta podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales. El gobierno federal reservó por 5 años los montos pagados a los médicos extranjeros. Por cierto, el programa de médicos cubanos en el mundo ha sido calificado como esclavitud moderna. La Secretaría de Hacienda reservó la información por 5 años, argumentando que divulgarla a una inversión pública pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso, ya que las minutas abarcan constancias de seguimiento de carpetas de investigación y procesos penales. El fraude de Segalmex supera en 146% al de la estafa maestra de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué dice López Obrador de la transparencia? Escuche. Exista la voluntad de que no haya reserva. Eso es lo más importante, que haya transparencia, no reservar nada, que todo sea transparente. A lo mejor algunas cuestiones en particular que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero tienen que justificarse muy bien y que todo lo demás sea transparente, que no exista reserva. Según la revista MX, cuando piden información, los ciudadanos tienen que navegar entre cerrazón de las dependencias, clasificación como información reservada y errores al subir los contratos. En los primeros 4 años del sexenio se acumularon 16,000 negativas sobre la forma en que sujetos obligados manejan los recursos. El gobierno de López Obrador no solo es el gobierno de los otros datos, es el gobierno de ocultar datos. La pregunta, ¿Claudia Sheinbaum abrirá esta información? Todo le toca en su sexenio. Usted lo dijo.